Buenas noches, hermanos. Bueno, estoy aquí para cumplir el mandato del Señor, que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Claro, uno se pone a preguntar, ¿cuánto tengo que viajar para Sí, hemos viajado, hemos predicado en las naciones, pero es más difícil. Pero no nos damos cuenta que ahora, con esta tecnología, estamos predicando a las naciones, porque nos están viendo en España, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Chile, bueno, no sé qué otras naciones más, nos llaman y acá en Argentina, en todas las provincias, nos están llamando y estamos predicando, hermano, cumpliendo el mandato del Señor. Ahora lo importante es que usted reciba la palabra y también haga lo mismo. Empiece a mandarla. Empiece a usar su celular. Nada más que el celular, porque quizá usted no usa otros medios. Y con el celular usted puede hablar, puede orar, puede testificar. Mire, tantas cosas podemos hacer. Por eso el Señor nos va a ayudar. Y bueno, hoy quiero compartirles a ustedes esta verdad tan grande que es actual. Y el título yo le puse, Dios habla en tiempos de crisis. Dios habla en tiempo de crisis. Y para esto vamos a buscar Jueces, capítulo 6, esta historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y lo atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Después vamos a seguir leyendo. Bueno, vamos a hacer un poquito de introducción, de historia de este libro de los jueces. Esta época de la historia que estamos hablando de Jueces es la época más oscura del pueblo de Dios, porque era una época más o menos entre 400 años. Ellos se alejaron de Dios, el pueblo de Dios, aunque siempre Dios los buscaba. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Si nosotros nos alejamos de Dios, aunque Dios nos está buscando, sabemos, si nosotros no hacemos nada, si no hablamos del Señor, si no oramos, ahora estamos hablando a nosotros, los cristianos, comparándonos con esa historia. Si nosotros no oramos, no hablamos, no testificamos, no buscamos a Dios, nos va a pasar igual, porque ¿sabe qué? ¿Qué hace esto que no oremos, no busquemos? ¿Qué hace? Que la maldad se aumente. Porque usted sabe, hermano, que con sus oraciones usted frena la maldad. Estamos frenando, frenando. Porque, claro, es como una cortina, como algo, como una barrera que le ponemos a la maldad. Bueno, hay que estar orando, ¿no? Entonces, dice, estos líderes que Dios levantó en esa época eran la cuarta generación de Dios y vivían en guerra y en crisis. Por eso se llama el título nuestro, Dios habla en tiempo de crisis. En crisis moral, en crisis espiritual,
Y la sociedad estaba también en crisis económica y en crisis emocional. Lo mismo que nos pasa ahora. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora, en este momento? Estamos viviendo crisis emocional, crisis espiritual, crisis moral. Bueno, y crisis económica. Estamos igual. Entonces, por eso tenemos que cuidar el matrimonio y la familia, por todas estas cosas que están pasando. Y vamos a ir a Jueces 1, dice así el texto que hemos leído: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Quién eran estos madianitas? 7 años. Mire, hay que estar en crisis 7 años. Y los entregó en manos de Madián. Estos madianitas eran medios hermanos de los judíos, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Cetura. ¿Quién era Cetura? Era la segunda esposa de Abraham. Cuando muere Sara, Abraham se casa con Cetura. Usted dice, qué viejito, de 100 años se casó. Sí, se casó. Y tuvo hijos. Y esta sociedad, y esos se llamaron los madianitas. Era una sociedad bastante violenta. Ahora dice la palabra del Señor, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de momentos difíciles, pero estamos viviendo lo mismo que vivimos ahora, hermano. Estamos viviendo en tiempos de violencia. Mire lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan, primera del apóstol Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice, si confesamos, dice, nuestros pecados, Él nos limpia. Pero dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir? Si andamos en luz y si confesamos nuestros pecados, Él nos puede perdonar. ¿Qué significa? Significa que el diablo no puede hacer nada con nuestras vidas. ¿Por qué? Mire qué importante. Porque estamos en luz. Porque acuérdese que el diablo es tinieblas y es oscuridad. Entonces nosotros estamos en luz. Y dice la palabra del Señor que hemos leído, el diablo no nos puede tocar porque Él es tiniebla. Por eso, el propósito importante de oír la palabra de Dios o de leer la palabra de Dios es que Dios nos está hablando en distintas áreas de nuestra vida. Y una de las cosas más importantes es que nos podamos arrepentir, porque si no nosotros, cuando oímos la palabra de Dios, cuando Dios nos está hablando, así dice Dios nos habla en tiempo de crisis, Dios nos está hablando y no la oímos o no la ponemos por obra, ¿qué pasa? Nos endurecemos, nos endurecemos. ¿Y sabe cómo es un endurecimiento? Se hace un callo. ¿Vio un callo que se nos hace en los pies, en distintas partes? Es como los que tocan la guitarra, se le hace un callo acá en los dedos. Es como el que trabaja con ciertas cosas, se le hace un callo acá. Bueno, ¿y qué es el callo? El callo es células muertas que se endurece, no tiene vida, nada, y pierde la sensibilidad. Uno lo pincha al callo, lo toca, por eso que uno lo puede cortar, Ahora, así es el corazón, cuando no obedecemos la palabra de Dios, se nos hace un callo y Dios quiere que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Y dice el versículo 6, seguimos leyendo Jueces, dice, de este modo empobrecía Israel
en gran manera por causa de ¿quién? De los madianitas. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Dice que estaban viviendo lejos de Dios y ¿qué hicieron? Según el verso 6, clamaron a Dios. Y no solo ellos vivían crisis emocional, sino también crisis social, también crisis espiritual. Mire, seguimos mirando el verso 12, dice, y estando en esa crisis moral, social, porque ¿qué habíamos leído antes? Que se hacían cuevas entre las cavernas, entre las rocas. ¿Para qué? Para guardar el trigo, la comida, lo que ellos, porque justo cuando llegaba la cosecha, venían toda esa gente, los asaltaban y se comían, se llevaban la comida y destrozaban todo lo que tenían. Entonces, en medio de esa crisis, el verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, ¿no? Dice en el 11, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire lo que le dijo el ángel, varón esforzado y valiente. En medio de esta crisis, en medio de esto que estaban pasando ellos, como nosotros, en medio de esta crisis que tenemos moral, espiritual, social, económica, también Dios a nosotros, los cristianos, no nos ha desamparado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ahora esta crisis social o estas crisis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en medio de esta crisis social, económica, en medio de esta crisis moral? La gente se desanima, la gente le viene se confunden, le viene confusión, y hay confusión política, hay confusión moral, hay confusión de toda clase. Ahora, que nosotros tenemos que saber, en este tiempo, mire hermano, desde que pasó la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 45, hasta ahora, en el 2021, muchos modelos políticos salieron. Y no voy a hablar de los modelos porque usted conoce la historia, ¿no? Estamos en historia. Modelos de comunismo, modelos de capitalismo, modelos de esto, modelos de democracia, modelos. Ahora, ¿cuál funciona? Y nos damos cuenta que en estos años que han pasado hasta ahora, los sistemas fracasan. Por ejemplo, si tenemos que ver la democracia, ¿a quién la tenemos como ejemplo de democracia? A Estados Unidos. Y entonces también vemos que se desplomó. Y entonces, ¿por qué hay crisis social? ¿Por qué hay crisis social? Nosotros vemos a los jóvenes de ahora, no sé cómo le llaman, milenio o de ahora, los jóvenes se están suicidando. ¿Por qué? Porque no tienen modelos a seguir, no tienen esperanza, no tienen nada, porque nada les llama la atención. Y también ustedes saben que está el terrorismo, y algunos se metieron ahí también porque pensaron que era, pero todo se está desmoronando, todo nos está mostrando que las cosas que están pasando están sucediendo por esta crisis. Y entonces, en medio de estas crisis emocional y económica, la gente no sabe, hablando de económica, ¿no?, dónde invertir. Uno escucha a los que tienen plata, por supuesto, a los que no tienen, ¿qué van a invertir si ya se lo comieron todo? Pero los que tienen plata no saben si ir al dólar, si ir a la criptomoneda, si al oro. No saben si ir a las casas, a hacer casas, a lo inmobiliario. No saben dónde guardar su plata.
no saben dónde invertirla. ¿Cuál es lo que da ahora rédito? Me refiero a los que tienen mucha plata, no saben qué hacer con su plata. Pero ¿sabe por qué? Porque todo esto que estamos viendo, todo esto ya el Señor Jesús lo dijo que va a pasar. Entonces, cuando nosotros vemos estas crisis económicas, crisis sociales, crisis morales, crisis de tanta cosa, nosotros sabemos, una sola cosa sabemos, que Dios a nosotros nos va a guardar. ¿Por qué sabemos eso? Mire lo que dice San Mateo, usted lo conoce el texto, pero se lo voy a leer. San Mateo, capítulo 6, el verso 25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿No valéis mucho más que ellas? Y dice que nosotros, por más que nos afanemos, no podemos aumentar a nuestra estatura un codo más. ¿Por qué tenemos que aprender? Ahora, cuando estamos hablando acá, que nuestro Padre los alimenta, los pajaritos, en todo tiempo los alimentó, en todas las crisis, en las guerras, en las no guerras, en esto, los pajaritos siguieron existiendo y Dios los alimenta. Ahora, ¿qué quiere decir? Uno de los problemas más grandes es que uno de los problemas que en este momento está destruyendo a las personas es el estrés. ¿Por qué la gente tiene estrés? ¿Qué es el estrés? Es una falta de paz, una falta de confianza. Hay tanta inseguridad en el mundo, en todas las áreas. Yo no quiero hablar, porque yo no soy economista, no soy nada de eso, quiero hablar la palabra de Dios. Hay tanta inseguridad que la gente no sabe qué hacer y se enferma de este estrés, y este estrés le come por dentro, nos come la parte inmunológica que tenemos nosotros para resistir cualquier enfermedad, y entonces estamos indefensos a cualquier cosa que nos vengan, y nos van a venir. Ahora, qué importante es que nosotros miremos la palabra de Dios, como dice acá, mira al pajarito, miren los pajaritos, ¿Cómo? Sí, miren los pajaritos. ¿Están estresados? No. ¿Tienen crisis? No. Vino el invierno, vino la nieve y los pajaritos comieron, no sé cómo, pero comieron igual, se vinieron todos acá a la ciudad. Viene el viento, ellos tienen comida. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios los alimenta. Dentro de su cabeza y tienen un chip en su cabeza, los pajaritos, que dice que Dios no le va a hacer faltar. Y Dios los alimenta, y ellos se reproducen y sigue el ciclo de los pajaritos, sigue. Ahora, qué importante es que nosotros tenemos que aprender a confiar. Estaban entrevistando a una joven, estaba tan destrozada, tan desesperada, porque no tenía futuro, no tenía trabajo, no tenía esto, no tenía el otro. Y bueno, y la pregunta que le hice: ¿tenés mamá? Sí. ¿Tenés papá? Sí. ¿Tenés casa? Sí, de mi papá, de mi mamá. Bueno, pero tenés casa. ¿Y estás estudiando? Sí. ¿Y quién te paga el estudio? Mi mamá, mi papá. Y le digo: ¿cuál es tu problema entonces?
No es que yo quiero trabajar, no consigo trabajo, porque no siempre voy a estar en mi casa, no siempre. Pero no te preocupes, no te preocupes. Por ahora, dale gracias a Dios que tenés casa, que tenés papá, que tenés mamá y que te pagan los estudios. O te están echando fuera de tu casa. No, pero es que yo quiero que esto, porque este mundo que acá. Bueno, no importa el argumento. Lo que pasa que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Ve que eso es lo que nos pasa. Tenemos, no es que cuando no tengamos, también el Señor quiere que aprendamos a ser agradecidos. Y seguimos. La crisis moral y la crisis espiritual es lo más importante que cuenta para Dios, es que Dios nos va a ayudar y nos va a mantener en momentos de crisis. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 6, porque es importante que leamos la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 6, el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dos cosas, certeza y esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mantengamos el mismo ritmo de vida confiando en Dios en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las pruebas. Si no tienes fuerzas para resistir todas estas pruebas que vienen a tu vida, es porque no estás firme en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, dice así, sino sé imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Hay que tener dos cosas, fe y paciencia. Fe y paciencia para heredar las promesas que Dios nos ha dado. Y entonces nosotros, si no tenemos esto, no vamos a ver realizados las cosas que el Señor tiene para nosotros. Ahora, los cristianos quejosos, los cristianos amargados, ¿por qué son quejosos y amargados los cristianos? Que no tendrían que ser, porque son incrédulos. Son incrédulos. Les cuesta confiar en Dios. Les cuesta creerle a Dios como los pajaritos. Que en medio de estas crisis, en medio de estas cosas que estamos pasando, yo no quiero volverlas a nombrar, las crisis que estamos pasando, en medio de estas crisis, Dios nos va a sostener. Pero es que ahí nosotros es que tenemos que aprender a confiar en el Señor y tenemos que esperar. Ahora, Dios, ¿por qué te dio el Espíritu Santo, cristiano? ¿Por qué tenés el Espíritu Santo en tu vida? Justamente es para ayudarte en las crisis, en los problemas, en las situaciones difíciles, para salir adelante. Porque nosotros solo no podemos, seguro, eso sí, solo no podemos. Pero con el Señor todo lo podemos. Dice el texto que conocemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor nos ayuda. Ahora, nuestra esperanza debe ser en el Señor. Y tenemos que transitar como hijos de Dios porque Dios nos va a salvar de todo. Y dice el versículo 14, seguimos la historia de Gedeón. Dice el versículo 12, hemos oído que se le apareció el ángel. Y en el 13 dice que Gedeón le respondió a Dios, ¿no? Cuando le aparece el ángel, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Ve? Era terrible lo que le sobrevino.
¿Se imagina trabajar y esconder lo que pueda para que venga el enemigo y se lo lleve todo? Es terrible, ¿eh? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Mire lo que le reprocha al ángel. Y nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó de la tierra de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y dice el 14, y mirándole Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Dice, ¿no te envío yo? Nosotros, hermanos, no vemos el poder de Dios a veces en nosotros, porque nos miramos a nosotros mismos, porque nos miramos nuestra condición, porque miramos lo que somos o lo que estamos pasando y decimos, ¿qué puedo hacer yo? A ver, ¿qué puedo hacer si estoy terrible, estoy abandonado, tirado, destruido? ¿Qué puedo hacer? Pero dice Dios, ¿no te envío yo? ¿Por qué? Como dice el texto, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Aunque ande, puedo pasar por ahí. ¿Por qué no tengo no tengo temor? Porque tú estarás conmigo. O sea que, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está la provisión? Justamente está en saber que Dios está con nosotros. Cuando nosotros sabemos que Dios no está, entonces, claro, estamos libres a cualquier adversidad. Pero nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros y no tenemos que temer. Eso es lo que tenemos. Por eso es que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da la fuerza, nos da la capacidad para seguir luchando, para seguir adelante, para vencer. Y Dios toma una familia, o toma un hijo, o una esposa, o un padre, para poder hablar del Señor a toda la familia, a toda la familia. El Señor quiere que nosotros ganemos la familia. Uno solo que en la familia se convierta puede ganar al padre, a la madre, a la abuela, a la tía, a los hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor ahora. Ahora, hermano, en este momento tan difícil, mire, usted puede usar su celular y le puede mandar un mensaje si no quiere hablar. Mándele un mensaje de esto que está escuchando y dígale, ¿te gusta? Te mando otro. Y así usted entabla una relación y usted puede testificarle del Señor y mostrarle lo que Dios está haciendo. Y de esa manera podemos servir a Dios porque esa es la misión. Esa es la misión que tenemos, hermanos, de salvar las vidas y mejor en la familia. Y mire lo que dice el verso 15. Entonces le respondió, siempre Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Primero Dios le dijo, anda con esta tu fuerza. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa, de mi padre. A ver, si somos tan pobres, Dios, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada. Y Jehová le dijo, ciertamente, ahí está la diferencia. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Acá le dice Gedeón a Dios, ¿con qué salvaré yo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a salvar? Si mi familia es pobre, no tiene plata, no tiene nada, y yo soy el más chico de mi familia, y a ver, ¿cómo voy a hacer? Estamos todos débiles, no tenemos. Pero Dios le dice, no sos vos que vas a hacer la obra, soy yo con vos, en medio tuyo. Pero vos tenés que decidir, obedecer, hacer lo que yo te digo. Y dice que Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza en medio de las debilidades. Y es por eso,
que nosotros tenemos que hablar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros conocidos. Y bueno, esta crisis que estamos pasando ahora, que en este momento es crisis social, crisis moral, crisis económica, crisis espiritual también, porque la gente no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, porque sus dioses no le ayudan, porque está así la gente, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer en medio de tanta cosa. Es ahí donde nosotros podemos ser valientes y hablar del Señor, y el Señor los va a salvar. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Dice el versículo 17, 18, dice así: te ruego que te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Dice, y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes y la carne en un canastillo, el caldo de la olla, y sacándolo lo presentó encima. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová su báculo que tenía en la mano, tocó la punta de la carne y los panes, y subió el fuego de la leña y consumió todo. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, hasta ese momento él pensó que era una persona que le hablaba. Ah, Señor, que he visto al ángel de Dios cara a cara. Y mire lo que le dice Dios. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces el verso 24, y dice que edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Shalom. Jehová es paz. Eso significa Shalom. Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Cómo hizo? Se dio cuenta Gedeón que Dios se encontró con él y dijo: Jehová Shalom, Jehová es paz. Y entonces Gedeón hizo una ofrenda a Dios. Mire usted lo contradictorio, ¿no? Eran pobres, no tenían nada, eran débiles, pero sin embargo, cuando se encontró con Dios, hizo una ofrenda. Y la ofrenda era de un cabrito, de los panes, como hemos leído. Ahora, eso es lo importante. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, lo primero que hacemos es ofrendar a Dios. Antes que nuestra plata, antes que podamos dar cosas a Dios, es ofrendar nuestra vida. Nuestra vida. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 12, que lo conocemos todo el texto, de Romanos capítulo 12, dice así la palabra de Dios, el versículo 1. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que hizo Gedeón fue un altar, para adorar a Dios y para traer una ofrenda. Y sabe, hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ofrendar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la ofrenda? ¿Por qué es importante honrar a Dios con la ofrenda? ¿Sabe por qué es importante? Porque Dios nos libra de la avaricia, Dios nos libra del egoísmo, Dios nos libra de la mezquindad. Y a veces no es que Dios te está pidiendo un montón, eso poquito a veces nada.
lo ponemos en las manos de Dios y Dios lo hace. Ahora también es importante ofrendar nuestro cuerpo, ofrendarnos nosotros. ¿Por qué es importante? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solo con la comida. ¿Qué comida comemos? Porque hay gente que come de todo. Pero a veces tenemos que cuidarlo al cuerpo, no meterle de todo, especialmente droga, alcohol, cigarrillo, todo eso. No, porque eso destruye nuestro cuerpo. Ahora, tenemos que saber qué comemos, pero no solo qué comemos, sino también Dios nos libra de la inmoralidad. ¿Cómo está viviendo nuestra vida? ¿En qué usamos nuestro cuerpo? Es importante. Pero también, si queremos que Dios nos use, a veces le decimos, úsame, Señor. Bueno, tenés que limpiarte. ¿De qué? Justamente de las inmoralidades. Usted entiende lo que le digo. Tenemos que limpiarnos. Y solamente Dios usa vasos limpios. Suponiendo que viene alguien a su casa y usted tiene todos los vasos sucios, ¿usted le sirve un jugo a una persona con un vaso sucio? No, usted lo lava, lo limpia y le sirve. Bueno, así es Dios. Para Dios tenemos que tener vasos limpios, nuestras vidas limpias para su servicio. ¿Y sabe qué? Dice en el verso 24, que estamos leyendo, dice, y edificó allí un altar a Dios, y el cual lo llamó paz. Ahora, solamente por medio de la paz, las crisis son vencidas. Porque yo tengo paz acá. Dice un texto, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. ¿Cómo yo tengo esa paz, esa certeza de saber de que aunque pase el cielo y la tierra, aunque venga lo que venga, yo tengo paz con Dios, no me va a acontecer nada porque Dios me va a guardar? Y en estas crisis, hermanos, que estamos atravesando, que son terribles, y las que vienen, si usted tiene paz, usted tiene confianza, como los pajaritos, miren los pajaritos, mire cómo viven, Dios los alimenta, usted le cree a Dios, que Dios es poderoso, nada le va a faltar. Por eso, hermanos, en estos días tenemos que aprender a orar. Así como Gedeón, Dios usó su vida para salvar al pueblo, Dios puede usar nuestras vidas para salvar nuestra familia, para salvar nuestra provincia, para salvar nuestra ciudad, para salvar nuestro trabajo, para salvar nuestra escuela, no sé dónde estamos, porque tenemos que hablar del Señor y mostrarles al mundo que en quién confiamos, en Dios. Y yo sé que para esto, si nos preguntamos quién es suficiente, no, nadie. Todos tenemos debilidades, cosas, problemas, no nos animamos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos ayuda. Por eso vamos a dar gracias a Dios y darle gracias a Dios por este tiempo que estamos tan difícil pasando, pero estamos seguros que estamos con el Señor y Él nos va a guardar. Pudiéramos orar, usted ahí donde está, si está con su familia, tómele la mano a su hermano, a su papá, a su hijo, no sé con quién está, ¿quiere orar conmigo? Vamos a orar y dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos con seguridad, con certeza, de que tú estás con nosotros y tú estás bendiciendo nuestras vidas. Y también, Señor, nos vas a ayudar a pasar esta crisis que en este momento estamos pasando, de esta epidemia, de estas cosas, Señor, y que tú nos vas a sacar. Y lo mismo cuando venga la crisis económica, tú nunca nos vas a hacer faltar, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a esperar, ayúdanos, Señor, a seguir adelante en medio de tantas crisis.
Rogamos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, hermano.